Hola mi amigo querido, qué alegría que estamos nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Esta semana revisaremos la lección número 10 para el 5 de junio del año 2021. El título de la lección es Un nuevo pacto. Ahora, necesitamos repetir, enfatizar semana a semana el hecho de que en la Biblia solo hay un pacto de salvación que Dios hizo con el ser humano. Ese pacto, ese único pacto, es presentado en la Biblia de muchas maneras, bajo diferentes circunstancias, con diferentes personas. Por ejemplo, en la Biblia ya estudiamos hasta aquí, en estas lecciones, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés en el Sinaí, y ahora estamos estudiando el nuevo pacto. Este nuevo pacto no es diferente del pacto del Antiguo Testamento. Vamos a entender eso mientras estudiamos la lección. Vamos a leer el primer texto de la Biblia, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, aquí está el nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Esta es la primera vez que se menciona el nuevo pacto. Quiere decir, 150 años atrás, cuando el reino del norte fue derrotado por los enemigos, entonces ya el profeta Oseas hablaba de un pacto diferente a aquel pacto que Dios había establecido con Israel en el monte Sinaí. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero 150 años después, en los tiempos de Jeremías, él menciona literalmente un nuevo pacto. Este nuevo pacto no es un pacto con el pueblo cristiano. Dice el propio Isaías, por eso leímos el texto. He aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, este pacto nuevo es hecho con el pueblo de Israel. ¿Pero por qué se hace un nuevo pacto? Porque el primer pacto no funcionó. Ahora, no funcionó no por causa de Dios, el culpable no es Dios. El texto es claro, dice, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Quiénes ellos? Los padres de Israel, los primeros israelitos, ellos invalidaron el pacto. ¿Por qué invalidaron el pacto? Vuelvo a hacer un ejemplo. Yo hago un contrato contigo con relación a una casa. Yo te vendo la casa. Tú me pagas, vamos a decir, cada mes una cantidad de dinero. Pero si un día tú dejas de pagar la mensualidad, invalidas el pacto. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. No es que Dios falló en su pacto, no es que el pacto que hizo con Israel tenía algún defecto. No, el defecto no estaba con Dios ni con el pacto, el defecto estaba con los seres humanos que no fueron capaces de aceptar el pacto por fe. Porque aceptar el pacto no era una aceptación pasiva. Aceptar el pacto significaba ejercer fe para andar en las indicaciones divinas, para seguir las prescripciones divinas, para andar en los caminos de Dios. Israel falló y falló grotescamente, porque le dio importancia a las exterioridades, a lo que se veía por fuera, y se olvidaron de entregarle el corazón al Señor Jesús. Es por eso que ellos invalidaron el pacto y es por eso que era necesario o fue necesario establecer un nuevo pacto. Ahora, ¿en qué consiste este nuevo pacto? Leo el versículo 33 y dice así: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Quiere decir que en este nuevo pacto, porque estoy leyendo el texto bíblico, yo no estoy interpretando nada, yo no estoy aumentando nada y no estoy quitando nada. El texto bíblico es claro. En este nuevo pacto, o este nuevo pacto consistía en que Dios colocaría su ley en la mente de sus hijos. Escribiría su ley en el corazón de sus hijos y establecería una relación de amor con su pueblo, porque Dios sería el Dios y el pueblo sería el pueblo. Había una relación de amor entre ellos, pero el resultado maravilloso de este pacto es que la ley ya no estaría solamente escrita en tablas de piedra, sino que la ley estaría escrita en el corazón. Es por eso, querido, que te digo una cosa. Tú no puedes decir que aceptas el nuevo pacto si no aceptas la ley de Dios escrita en tu corazón. ¿Y qué ley? La misma ley de Éxodo 20, que encierra los 10 eternos principios de la Santa Ley. No matarás. ¿Quiere decir que porque ahora entraste en el nuevo pacto, vas a matar? Claro que no vas a matar. No vas a robar, no vas a mentir, vas a adorar solamente a Dios, vas a respetar a tus padres, no vas a cometer adulterio, no vas a codiciar los bienes ajenos, vas a guardar el sábado, quiere decir, vas a cumplir los 10 eternos principios de la ley de Dios, pero ya no solo porque están escritos en las tablas de piedra, sino porque están escritos en tu corazón. El nuevo pacto no te libera de la ley de Dios, no te libera de los principios de la ley de Dios. Te libera del formalismo, de estar preocupado solo en cumplir por fuera cuando nadie te ve o cuando todos te ven. Pero cuando nadie te ve, no te preocupes en obedecer los principios de esa eterna ley. Eso es lo que Dios está queriendo decir aquí, y en eso consistía el nuevo pacto. Era un pacto donde el terreno principal era el corazón, no era solamente el cuerpo, no era solo ir el sábado a la iglesia, no era solamente aparentar que se cumplen los mandamientos, era guardarlo realmente del corazón, porque en el nuevo pacto Dios sale de fuera y entra al corazón humano. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Obra del corazón. Quiere decir, el Señor está preocupado con el corazón, más con el corazón que con las exterioridades. Yo no digo que al Señor no le gusta el comportamiento, la conducta, que su pueblo vaya el sábado a la iglesia, que no le gusta eso. No estoy diciendo eso. Claro que le gusta. Que vayas a la iglesia bien vestido, como si te vas a encontrar con el Rey de los Reyes, bien arregladito, con espíritu contento para cantar, para alabar, que te emociones con el estudio de la palabra de Dios. Claro que a Dios le gusta. Que seas fiel devolviéndole a Dios tus diezmos, tus ofrendas. Claro que a Dios le agrada. Pero no le agrada solo eso. Esto es lo que tenemos que entender. No le agrada solo eso y no hay que vivir solo para eso. Lo que le agrada es el corazón. Cuando las cosas exteriores son frutos de lo que va en el corazón, ahí es maravilloso, pues. Pero hay mucha gente, tú y yo, podemos caer en el peligro de vivir solamente para las exterioridades, para lo que va por fuera. Y el corazón, y el carácter, y el ser interior, no vale de nada. Podría haber el caso de un hombre que grita a la esposa, es malcriado en casa, castiga a los hijos y después el sábado va a la iglesia feliz. Antes de salir para la iglesia ya agredió a la esposa, ya le habló palabras feas, horribles, que nunca debería hablar. Antes de salir para la iglesia, y el sábado en la iglesia está sentado alabando el nombre de Dios. De repente hasta está en la plataforma aparentando que es un buen cristiano. Tú te das cuenta de la tragedia del ser humano. Dios quiere que estemos en la plataforma, predicando, enseñando, todo eso claro que sí le gusta,
pero cuando es el fruto de lo que va por dentro. Ahora, si por dentro no hay nada y tú vas afuera y aparentas piedad, pues eso es lo que no le agrada a Dios. Ahora, 150 años atrás, antes de Jeremías, pues estamos estudiando el texto de Jeremías, Dios levantó al profeta Oseas, predicándole al reino del norte del nuevo pacto. Y voy a leer para analizar un poco esto. Oseas capítulo 2, versículos 18 al 20, dice, voy a leer en la nueva versión internacional que me pareció interesante. Dice así, aquel día cuando vienen días, dice el Señor en la palabra de Jeremías, aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra, para que todos duerman seguros. Aquí está la esencia del pacto. Voy a dejar de leer el versículo 19 para más adelante. ¿Cuál es la esencia del pacto? Yo reprenderé a los animales para que no te hagan daño. Yo acabaré con las espadas, con las lanzas. Tus enemigos no te harán daño. En otras palabras, yo te salvaré. Yo te protegeré. Esa es la esencia del pacto. Tú no puedes defenderte, yo te defenderé. Tú has pecado, lo has destruido todo, pero yo te salvaré. Yo te redimiré. Yo perdonaré tus pecados. Esa es la esencia del pecado, del pacto. Pero ahora viene, mira la promesa maravillosa en el versículo 19. Dice, yo te haré mi esposa para siempre. Y te daré como dote el derecho y la justicia. Te daré como herencia, como dote, el derecho y la justicia. El amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad. Y entonces conocerás al Señor. Quiere decir, cuando tú aceptas el pacto divino, que Él te redime, que Él te perdona, que Él te protege de los animales, de las fieras, de tus enemigos, cuando tú aceptas el favor de Dios en ti, aceptas también como herencia la misericordia, la justicia, la benignidad, el derecho. Es decir, tú empiezas a vivir como una persona transformada. ¿Por qué? Porque en este pacto nuevo que Dios establece contigo, transforma tu corazón, transforma tu ser. No solo transforma tus actitudes exteriores, sino que tus actitudes exteriores pasan a ser el fruto de lo que va por dentro de ti. En el nuevo pacto Dios no quiere trabajar solamente en las exterioridades, Dios quiere trabajar en las profundidades de tu corazón. Porque el pueblo de Israel había caído en la exterioridad y había fracasado y había anulado el pacto primero que Dios había hecho con ellos. En el pacto no había nada defectuoso, pero ellos lo invalidaron porque se preocuparon más con las exterioridades que con la esencia del pacto. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Ambos fueron hechos para todos los seres humanos, incluyendo nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos recibimos el pacto antiguo y recibimos el pacto nuevo. Y nosotros los cristianos hoy también podemos correr el peligro de caer en el pacto antiguo, o sea, en vivir preocupados solamente en las exterioridades y no permitir que Dios transforme realmente nuestro corazón. Vamos a leer el texto bíblico de Isaías, capítulo 56, versículos 6 y 7. Dice así, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, no son solo israelitas, sino gente que viene de afuera a la iglesia de Dios, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Una vez más se enfatiza el hecho de que Israel no fue llamado para ser un pueblo egoísta,
una nación exclusiva, superior a las otras naciones. No, Israel fue llamada para ser el instrumento de Dios para alcanzar con el mensaje de la misericordia todas las naciones. Y los hijos de los extranjeros que decidiesen seguir a Jesucristo formarían parte del pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios respetaría el pacto. Y parte del pacto era el sábado. No lo estoy diciendo yo, está escrito, lo acabo de leer. Parte del pacto sería el sábado. Quien aceptase el pacto nuevo tendría que aceptar el sábado. No había otra manera. Entonces, querido, lo que Dios en el nuevo pacto enfatiza no es el hecho de que ahora ya el sábado no sirve, que la ley no sirve, no, sino que tu corazón es el que no sirve, porque tu corazón vive preocupado solo en las exterioridades y no se preocupa de ser regenerado, de ser transformado por el Señor Jesucristo. Por eso Pablo le llama a este pacto nuevo un mejor pacto. Y esta es la parte cuarta del estudio de esta semana. Y vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 8. Dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Jesús como el sumo sacerdote. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Pablo es claro. Dice, el pacto antiguo falló, pero no falló por causa de Dios, falló por causa de los hombres. Porque si los seres humanos hubieran dejado que Dios transformase su corazón en el pacto antiguo y no hubieran tratado de cumplir los mandamientos por sus propias fuerzas, preocupados solamente en la exterioridad de las cosas, si el pueblo de Israel hubiera dejado que Dios obrase por gracia su obra de transformación en la vida de ellos, no habría necesidad de un nuevo pacto. La necesidad de un nuevo pacto no es por causa del pacto, ni es por causa de Dios, es por causa de la falta de entendimiento del pueblo. El pueblo invalidó el nuevo pacto. Y entonces ahora entramos a un nuevo y mejor pacto. ¿Mejor en qué sentido? En que ya no necesitamos vivir preocupados solamente en guardar la ley, cumplir los mandamientos para que los otros vean, sino que ahora estamos preocupados en amar y servir a Dios, y como muestra de nuestro amor y de nuestro servicio a Dios, vamos a andar en la ley y en sus mandamientos y en sus consejos y en sus instrucciones y en sus advertencias. No para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvos en el pacto de gracia. Tan simple de entender, pero nosotros lo complicamos todo, queridos. El libro de Hebreos es interesantísimo. Ahora vamos a la quinta parte, a la última parte de este estudio, porque aquí se habla del sacerdote del nuevo pacto. Yo voy a ir leyendo versículo por versículo y voy a ir comentando. Mi rostro no va a aparecer mucho en la pantalla, pero quiero que ustedes lean el texto bíblico. Dice así: ahora bien, estoy leyendo Hebreos 8 a partir del versículo 1. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Quiere decir que así como en el santuario terrenal había un sacerdote humano que hacía el ministerio, en el santuario celestial, en el cielo, hay un santuario donde Cristo es el sacerdote. Leo ahora el versículo 2. Él es ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Quiere decir que en el cielo hay un santuario. Pablo es claro al escribir a los hebreos, en el cielo hay un santuario. Versículo 5. Estos, los sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, los sacerdotes en la tierra servían, dice, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas. Los sacerdotes en esta tierra solo trabajaban en la sombra, en el símbolo, pero había un santuario real, verdadero allá en el cielo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si aquel primero pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no habría procurado lugar para el segundo, pues reprendiéndolos dice, vienen días, y ahí Pablo repite las palabras de Jeremías, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Querido, hay mucha gente, muchos cristianos que estudian la Biblia pero no aceptan la idea de que hay un santuario en el cielo y que Jesús hoy día está ministrando en favor nuestro en ese santuario celestial. Sin embargo, cuando Moisés construyó el santuario de Israel, Dios le dijo, haz conforme a lo que te fue mostrado. ¿Y que le había sido mostrado? El santuario celestial. Y ahora viene Pablo en el Nuevo Testamento y dice, ese santuario celestial existe. El santuario en la tierra fue hecho como una ilustración del santuario celestial. En el santuario de esta tierra ministraban hombres y se sacrificaban corderos, pero en el santuario celestial ministra el Señor Jesucristo, con su propia sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Por qué el nuevo pacto es superior al pacto antiguo? En primer lugar, porque en el pacto antiguo el pueblo de Israel falló, pero en segundo lugar, porque en el pacto antiguo todo era símbolo. Los corderos se sacrificaban como un símbolo del Cordero de Dios, que un día sería sacrificado en la cruz del Calvario. Ahora Cristo es el sacrificio, ya no el Cordero. Por eso, cuando Jesús murió, las cortinas del templo cayeron, porque ya no había lugar santo, lugar santísimo, porque ahora el Cordero, verdadero Cordero de Dios, había muerto en la cruz del Calvario. Ahora, ese verdadero Cordero de Dios te mira hacia los ojos y te pregunta, hijo, ¿me amas? Oh sí, Señor, yo te amo. ¿Por qué me amas, hijo? Porque tú moriste en la cruz del Calvario. Y Él te sigue mirando y dice, entonces si me amas, guarda mis mandamientos. Porque en el nuevo pacto mis mandamientos ya no están solo en tablas de piedra, están en tu corazón. Que Dios te bendiga ricamente.